está con nosotros Juan Escribano, portavoz de Ecologistas en Acción de Córdoba Ciudad. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y bueno, Juan, decíamos en el sumario que vamos a cambiar de asunto, pero no del todo, ¿no? En realidad partimos de esa idea que reiteráis mucho desde la plataforma de Ecologistas en Acción, que es la interdependencia absolutamente de todos los factores y cómo la ecología está íntimamente ligada a la economía. Sí, exactamente, y más en el futuro. Cuando la manera de que hemos tenido de relacionarnos con el planeta ya no pueda ser, evidentemente se van a producir unas consecuencias económicas que ya incluso los negacionistas empiezan a entender, ¿no? Y una cosa curiosa que el otro día, precisamente en relación con lo que comenta, me comentaban, es como las grandes empresas de inversión multinacionales han dejado de invertir ya en las empresas de obtención de energía, del petróleo, es decir, que todos aquellos que niegan que el petróleo no haya llegado a su cenit, sin embargo, cuando se trata del negocio, ya han dejado de invertir, lo que significa que sí, que efectivamente las relaciones entre medio ambiente y economía pues son básicas, ¿no? Y es que nos encontramos, Juan, unos días después de esa nueva entrega del ciclo de conferencias que ya presentábamos aquí hace unas cuantas semanas, ese ciclo de conferencias de Ecología y Medio Ambiente 2015, que en esta nueva edición ya nos ha dejado pues presentaciones como la que pudimos ver el otro día, y hace muy poquitos días, el pasado viernes concretamente, día 20, era el turno de María Eugenia Rodríguez Palop, titular de Filosofía del Derecho en la Carlos III de Madrid, directora de la Cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos y de la Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y No Discriminación en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, también secretaria académica de Estudios de Género. Ella nos hablaba del derecho al medio ambiente en la Facultad de Derecho, ya hemos dicho derecho unas cuantas veces. Continuaba, decíamos, Juan, así este ciclo, esta nueva entrega de conferencias, hablándonos de ese derecho fundamental a un medio ambiente sano, ¿no? Casi nada. Sí, exactamente. Ella es especialista en una cosa que califica como derechos emergentes. Históricamente, los derechos humanos han estado muy relacionados con las relaciones entre diferentes clases sociales que existían, ¿no? Se puede decir que ha habido dos grandes oleadas de derechos reconocidos. Primero, los derechos políticos y civiles, que eran los derechos de la Revolución Francesa, en el marco del ascenso de la una nueva clase, que era la burguesía, pues necesitaba, con respecto a la clase anterior, que era la nobleza, llegar al reconocimiento de una serie de derechos que le permitieran, además, pues, llevar a cabo lo que se considera la revolución industrial que era necesaria para ellos, ¿no? Esa primera oleada, que son unos derechos que parten del pacto, es decir, el pacto entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, la necesidad de que se liberalicen algunos de los derechos que existían en la Edad Media, pues dieron lugar a lo que se conocen como las declaraciones de derechos, ¿no? La de 1789 y las siguientes. Después, ya con el ascenso de las clases trabajadoras y la asunción de la conciencia de clase por esta, consiguen arrancar de la burguesía, de las clases dominantes, lo que se llaman los derechos sociales, y ahí pues arranca el estado de bienestar, pero también no deja de ser unos derechos que son fruto también de un pacto, en esta ocasión del pacto entre las dos clases. Ella piensa que esta nueva oleada, que son los derechos que tienen relación con lo que nosotros aquí estamos hablando ahora, el derecho al medio ambiente, el derecho a los bienes comunes, el derecho a los cuidados, etcétera, son derechos que ya no tienen sentido en una relación de pacto entre clases, sino que se trata de unos derechos que se relacionan con algo externo, que es el medio ambiente, que es irrenunciable, por lo tanto no puede ser fruto del acuerdo y de la transacción. Y bueno, en ese sentido, ella, que es posiblemente una de las mayores especialistas en el Estado español sobre el tema, pues la verdad es que nos ilustró con una charla bastante interesante sobre eso. Y es que precisamente en la construcción de ese necesario nuevo modelo social, económico, la gestión de ese colapso ecosocial del que desde Ecologistas en Acción nos venís advirtiendo desde hace ya mucho tiempo, no solo va a seguir estando presente en las siguientes entregas de este 14º ya ciclo de conferencias que organiza Ecologistas en Acción, sino que también pues es el alma, el germen y bueno, pues la causa, lo que motiva esas propuestas para una ciudad sostenible
sostenible de la que vamos a hablar ahora. Si te parece, Juan, vamos a recordar cuáles son las siguientes fechas de este ciclo que comenzará ya por el 23 de enero y que tendrá pues esa próxima entrega el 4 de marzo con el Videoforum en Transición 2.0 en la Filmoteca de Andalucía, clausurando el 13 de ese mismo mes con el encuentro en la Casa Azul con Victoria Coronado Ruiz, Cuidados y Homo economicus, vínculos entre el tocino y la velocidad, ¿no? Hablamos de cuidados, precisamente este puede ser uno de los conceptos sobre los que pivote ese documento con fecha de diciembre de 2014 y firmado, rubricado por Ecologistas en Acción, una vida pues centrada en los cuidados, en la puesta en valor del individuo y por supuesto en la relación renovada, nueva con el medio ambiente. Sí, exactamente. Hemos redactado un documento que vamos a presentar a las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones próximas para las municipales, sí, que es un modelo de Córdoba sostenible, en el que parte de los conceptos que tú has avanzado. En primer lugar, hay que ser conscientes de que el mundo se dirige hacia un colapso. La civilización, en el sentido que nosotros la entendemos, va obligatoriamente que cambiar de manera radical. Si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente y con la energía, eso ocasionará un colapso. Hay quien dice ya que es imposible evitarlo, por lo tanto tenemos que gestionar ese colapso. La manera de gestionarlo, pues las líneas vertebrales del documento son fundamentalmente ir a un modelo económico en el que se va a tener que utilizar mucha menos energía y mucha menos recursos, es decir, un modelo que nosotros llamamos de decrecimiento. Es un modelo que tiene que obligatoriamente partir de la reducción o eliminación de los beneficios empresariales y de la planificación de la economía. Ese sería la primera gran hito. Y después hemos querido, tanto en el documento como en las conferencias, recoger algunos de los aprendizajes que nos están aportando, algunas de las enseñanzas que nos están aportando pues, otros colectivos, otras realidades, como por ejemplo es el tema de la economía feminista. Entendemos que no es posible un mundo en el futuro si no es asumiendo el mensaje del movimiento feminista y el mensaje del movimiento ecologista. Además, el mensaje del movimiento ecologista y el movimiento feminista se relacionan íntimamente a través de lo que tú llamabas los cuidados con el medio ambiente y los cuidados entre nosotros. Eso, poner en valor esas realidades, pues es lo que el movimiento feminista, a través de sus teóricas de la economía, es lo que pretenden. También la conferencia de la semana pasada, desde el punto de vista jurídico, también aportaba soluciones para eso. Propuestas, como decíamos, para una Córdoba sostenible. Este es el título del documento, 52 páginas, 15 apartados en los cuales se analiza pormenorizadamente el modelo de ciudad que es hoy Córdoba y además se añade siempre ese inventario, ese arsenal de propuestas muy concretas, de alternativas, de soluciones con las que pretendéis pues de alguna forma materializar esa última llamada, y hacemos aquí referencia a ese manifiesto, ¿no?, que firmaban hace muy poco pues miles de personas. Realmente estamos ante una llamada de auxilio, ¿no?, por parte de la naturaleza y por parte del ciudadano, ¿no? Sí, exactamente. Las soluciones tienen que ser globales. Es decir, el colapso civilizatorio que se nos avecina va obligatoriamente a exigirnos arbitrar soluciones globales. Pero desde lo local, pues también se pueden ir incorporando medidas que pueden un poco allanarnos ese terreno difícil que posiblemente dentro de como máximo unos 10 años vamos a tener que lidiar con él, ¿no? Ese es el objetivo un poco del documento. Si bien las soluciones son globales, también es posible aportar soluciones en el ámbito local, teniendo en cuenta que las elecciones son municipales y que nuestro grupo es local, pues qué mejor que hacerlo. El documento un poco parte de una experiencia que ya llevábamos nosotros las 2 últimas elecciones municipales, es decir, esta es la tercera vez que llevamos esta solución, nuestras propuestas, el colectivo se ha volcado en la elaboración del documento y, como tú dices, partimos, por una parte, de un análisis de cuáles son las circunstancias en las que nosotros y el escenario en el que nos vamos a desenvolver y aportar soluciones concretas que desde lo local se pueden tomar. Son soluciones que se pueden hacer desde los gobiernos municipales y que posiblemente nos mejorarán significativamente nuestra vida. Parte el documento desde
aspectos muy generales, como por ejemplo la organización del territorio, el tema urbanístico, la relación entre los ciudadanos, el territorio, la ciudad, el transporte, y después ya aspectos mucho más concretos, como, no sé, el tema de parques y jardines, o hacer una ciudad mucho más habitable en lo concreto, ¿no? Esa es un poco la línea de documento, y todas ellas, como tú decías antes, transitadas por, primero, la necesidad de utilizar menos para vivir mejor, que es nuestro lema desde hace mucho tiempo, y en segundo lugar, aprender de otros movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista. Efectivamente, se habla de ese principio de austeridad, también de una distribución de la riqueza que evite la brecha social a la que ahora asistimos, que muy pocos tengan mucho y muchos tengan muy poco, esa inmensa mayoría de personas que están pasando dificultades. Se hace alusión a determinados documentos, textos, el Plan Especial de la Sierra, también el PEGOU, en fin, en diferentes ámbitos analizáis cuál es la situación de Córdoba en la actualidad. Y bueno, como decimos, este documento, como se concibe y bueno, pues se firma con vistas a la cita del 24 de mayo, esos comicios municipales, daría respuesta a esa mirada más a corto plazo, porque encontramos dos dimensiones, ¿no? Ese trabajo que se realiza desde lo local, pero también pues una vista con perspectivas a medio o largo plazo para dar respuesta a problemas de fondo que incluso excedan a lo que se puede llegar desde las administraciones que tienen competencias en Córdoba, ¿no? Sí, pero siempre está relacionado, o sea que no... Claro, efectivamente, no hay una distancia, pero vosotros aquí en esas propuestas habláis de lo que se puede hacer concretamente, ¿no? Para la ciudad. Digo que se parte de lo general y se va a lo concreto. Y tú podías antes el ejemplo de la distribución de la riqueza desigual. En el año 2016 el 1% de la población mundial tendrá el 50% de toda la riqueza planetaria. Es decir, que la inmensa mayoría del planeta dispondrá de la mitad de lo mismo que solo un 1%, ¿no? Y eso tiene relación también con lo local. Por ejemplo, en el tema del urbanismo, nosotros cuando estaba todavía la burbuja inmobiliaria sin estallar, cuando se nos decía que el urbanismo era el que generaba plusvalía, que eso generaba ingresos en el ayuntamiento y eso a su vez significaba bienestar para los ciudadanos, nosotros dijimos que eso era falso, que lo único que a quien beneficiaba el boom del urbanismo era para las grandes empresas constructoras y a los grandes bancos. Efectivamente, cuando explota la burbuja inmobiliaria, ¿qué nos queda? Pues nos queda un porcentaje de la población muy considerable endeudado, es empobrecido, como consecuencia de haber tenido que afrontar hipotecas absolutamente leoninas y sujetas a usura, ¿no? Eso, ¿qué ha significado por otra parte? Ha significado que aquellos que invirtieron en urbanismo pues son mucho más ricos. Pero, ¿qué situación tiene el medio ambiente? Pues que hemos hipotecado a las generaciones futuras, haciendo que el territorio se haya quedado prácticamente sujeto a un urbanismo que no tenía sentido. Es decir, hemos convertido una ciudad que era una ciudad bastante compacta en una ciudad dispersa, hemos hecho que el territorio, que podía haber sido utilizado para otras cosas, se utilizara para unas viviendas que no eran necesarias, porque había viviendas suficientes, no era necesario construirlas. ¿Y cuál es el resultado al final? Pues que la gestión de esa nueva ciudad, de la ciudad que tenemos ahora, es una gestión absolutamente irracional, insostenible, que significa aumentar significativamente la deuda del ayuntamiento, porque no puede asumir la gestión de esa ciudad, que al final terminará repercutiendo en una reducción y un empeoramiento de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que como vemos ahí cómo querer beneficiar a las grandes riquezas en su momento ha implicado que en lo concreto también las clases trabajadoras de Córdoba pues estén mucho peor que lo que estaban antes de la burbuja inmobiliaria, que nos dijeron que iba a ser el paradigma del beneficio y del avance y de la prosperidad. Apostáis por una ciudad que mire por esos recursos finitos, efectivamente, y que además sea una ciudad descarbonizada y, por cierto, autogestionada, porque el documento se dirige especialmente a las administraciones, a esa gobernanza que llegue y a la necesidad de que interactúe mucho más con el tejido asociativo, con los colectivos sociales, de cara a esas elecciones, esa cita, como decíamos, del 24
24 de mayo, ¿realmente veis factible, viable, que se puedan al menos redirigir los pasos en esa dirección? Nosotros partimos de que a través de la política no es posible llevar a cabo ningún cambio, porque las clases dominantes, que son las que actualmente tienen todos los mecanismos de poder económico y militar y policial, no van a dejarse quitar. Eso nunca ha ocurrido en la historia, que los privilegiados cedan sus privilegios. Es decir, vamos a tener que ser los que no somos privilegiados, que si la inmensa mayoría de la población, la que lo hagamos. A través de unas elecciones políticas no se va a poder hacer. Y ahí tenemos el ejemplo claro de Grecia, que apenas 2 semanas después de haber tomado posesión del gobierno griego, ya hay divisiones internas porque el gobierno griego está teniendo que asumir cosas que no venían en el programa de Syriza. Pero eso no es culpa de que Syriza sea traidores o que hayan incumplido sus promesas, sino que porque no se puede hacer desde lo político. Lo político tiene que estar apoyado obligatoriamente por los ciudadanos, es decir, que somos nosotros los que tenemos que hacerlo, nadie nos lo va a hacer por nosotros, y eso es un poco también lo que el documento plantea. Es necesario que los ciudadanos sepamos que somos nosotros los que tenemos capacidad, porque en otros momentos históricos así se ha demostrado, y que o lo hacemos nosotros todos, o entre todos nosotros y todas nosotras, o no se va a hacer, porque a través de la política no se va a poder hacer. Incluso cuando existiera voluntad política de hacerlo, existirían primero los frenos legales que impiden poder implementar muchas de las medidas que nosotros aportamos, y en segundo lugar, pues existirían resistencias ajenas a lo político que están bien organizadas, que representan los intereses de las clases dominantes y que no van a dejarse quitar los privilegios, como antes decía, ¿no? Bueno, Juan, pues seguiremos hablando de este documento en las próximas semanas, en los próximos meses, por supuesto, en nuestra sección en verde. Yo quiero recordar, aunque nosotros aquí tenemos un ejemplar físico impreso, que lo vamos a encontrar en PDF, de manera digital, fácilmente, a través de la página de Ecologistas en Acción en Córdoba, también a través de la página general llegamos fácilmente a este texto. Y Juan, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, que nos hayas ayudado pues a recordar cuáles son las citas que tenemos dentro todavía de ese 14º ciclo que organizáis cada año, como vemos ya desde hace casi 15 años. El año que viene ya tendremos una fecha muy redonda de la que hablar y, por supuesto, quedas más que invitado a que sigamos analizando punto por punto, si te parece, en siguientes ocasiones, en qué consisten estas alternativas para un mundo pues más equitativo, más solidario y más justo. Pues a vuestra disposición, muchas gracias. Muchísimas gracias.